Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Idea Studio más. En esta ocasión, por partida doble, estoy con Daniela Barrera y vamos a hablar de un tema un poco controversial dentro de los especialistas, dentro de las personas que están involucradas con este sector. Y también es un poco delicado desde el punto de vista de algunos de los roles que vamos a estar platicando. Y pues eso, más que nada, nuestra intención con este Idea Studio es brindarles herramientas, quiénes son los que conforman como todo este mundo, este gran mundo que es la educación. Y el tema, como pueden ver en el título, es quién enseña y quién educa. Básicamente, bueno, ¿por qué fue que quisimos tocar este tema? Desde mi punto de vista, es un tema a lo mejor del que no hay tanto contenido, es decir, a lo que yo he visto, no hay tanto contenido de opinión y justamente eso, ¿no? De herramientas, es decir, qué libros puedo leer, qué a lo mejor fuentes me pueden servir como para sacar información sobre el tema. A veces como que se sataniza mucho como la opinión, una opinión distinta, como por ejemplo, el sistema educativo. Muchos están a favor, muchos están en contra. La mayoría de los que están en contra es porque pues han sido perjudicados, se han visto perjudicados por el sistema educativo. En mi caso, pues yo más que nada, digo, dentro de lo que fue mi educación primaria, secundaria y preparatoria, creo que era un alumno que no daba muchos problemas a los profesores. Sin embargo, bueno, la preparatoria más o menos. Sin embargo, cuando vi que realmente el sistema educativo como que estaba afectando de cierta manera, indirectamente, en mí, fue más en la universidad, cuando estaba en la universidad. De hecho, al hacer una investigación, tuve ciertos roces con algunos profesores, porque no estaba de acuerdo cómo llevaban las cosas, ¿no? Entonces, de ahí nace como obviamente este tema es algo que hemos querido hablar desde hace mucho tiempo. Sí. Sin embargo no lo habíamos hecho porque no teníamos los medios, o sea, estábamos preparando para hacer esto, como lo dijo Daniela en el en vivo pasado, en el Idea Studio pasado, que habló de la educación y me motivó incluso también para poder hablar de este tema, porque o sea, es algo que hemos estado esperando, pues es algo que ya queríamos, de lo que queríamos hablar y realmente espero que les sirva mucho el en vivo. Por mi parte es más que nada eso, poder darles información y darles herramientas, ¿no? Sí. Para poder empoderarlos. Sí, queríamos darles estas herramientas, bueno, queríamos tocar este tema porque es algo que siempre platicamos, o sea, no fuera de en vivos, o sea, es algo que siempre estamos hablando, ¿no? O sea, uno de los patrocinadores es CAT, Centro de Aprendizaje y Desarrollo, y aquí es donde pues ofrecemos cursos, ¿no? Y pues nos hemos topado, es nada más un sector educativo, ¿no? Pero pues estamos constantemente retroalimentando, es como, ok, ¿qué podemos mejorar aquí? O sea, de nuestra parte, ¿no? Por supuesto. Pero pues aquí llegan a veces, o sea, profesionistas o también docentes que quieren como seguirse preparando. Y pues a veces salen como a tema muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo una alumna que actualmente está aprendiendo inglés, pero ella es docente en primaria. Entonces ella me platica como las cosas que están pasando en su escuela. Y pues es nada más una escuela aquí en Tijuana, ¿no? Pero dices, ok, tal vez eso pasa en otras escuelas y solamente es un caso y es una persona que nos comparte experiencias y pues hay muchas cosas de la parte del docente, muchas cosas de la parte de los papás, que a veces falta comunicación. Entonces hay como muchas cositas que se pueden mejorar, pero a veces el docente tiene tanto que hacer que pues imagínense, dedicarle ese tiempo como, no, pues como voy con cada papá, ¿sabe qué? Ocupo esto, sí. O sea, es desafiante esa parte como... se puede hacer, pero pues te toma mucho tiempo y te toma mucha energía. Y también los papás, ¿no? O sea, los papás ya tienen el trabajo, tienen los hijos, o sea, tienen a veces otras actividades, sí. Que es muy desafiante crear esa alianza con los profesores, uh-huh. Y es por eso que a veces hay temas que ni siquiera se hablan, que uh-huh. No se dicen, que el docente se queja acá y el papá acá y luego nunca
nunca surge esa comunicación como debería ser, ¿no? Sí. Bueno, esos nada más son como dos de los perfiles que queremos hablar en este en vivo, porque pues como hay mucha falta de información, nos queremos tomar el tiempo, y es algo que comentamos siempre, ¿no? Sí. Nos queremos tomar el tiempo de, nosotros a veces también caemos en quejarnos, o del gobierno, o de los profesores, o del tráfico, o de la gente, o de nosotros mismos, que decimos, pero pues, ¿qué vamos a hacer, no? Uh-huh. Entonces, sentarnos, respecto a la educación hay muchos temas que, pues sí lo dije en el en vivo, ¿no? Hay muchos temas que podemos desmenuzar, que podemos platicar, y la idea de estos en vivos es no nada más, pues, platicarlo uno a uno, ¿no? O sea, es abierto, es en vivo. Podríamos hacerlo esto en una versión en video, ¿no? Pero lo hacemos precisamente en vivo porque nos gustaría involucrarnos, porque sabemos que uno de los roles no es nada más el papá y el docente, ¿no? Es la persona que está ahí tal vez viéndonos, que no está en ninguno de estos dos roles, uh-huh, pero que dicen, no, pues es cierto, o sea, yo también veo que falta aquí, o que a mí se me ocurre esta idea y puedo hacerlo. Uh-huh. Entonces, es parte de estos en vivos hacerlo en Facebook o en Instagram, que si están viéndolo y se les ocurre algo, tienen alguna pregunta y quieren involucrarse, o sea, pueden hacerlo. O incluso también, ya lo he dicho en algunas otras publicaciones, si quieres a lo mejor tú exponer uh-huh, algún tema en particular, para eso se creó este espacio. David nos pregunta, ¿pueden decir de qué trata el live? Ya ahorita se contestó. ¿Quién enseña y quién educa? Exacto, es más que nada orientado a la educación. Sí. Incluso previo a esto hice un post en LinkedIn donde decía específicamente a quién iba dirigido este live, mentores, coaches, docentes, incluso también estudiantes, padres, prácticamente todo lo que está involucrado con la educación, que si te pones a analizarlo, básicamente todas las carreras están de alguna u otra manera involucrados con la educación, porque existen profesores básicamente de todo. Entonces, si tú a lo mejor tienes esa cosquillita, pues también este live te puede servir, ¿no? Ahorita mencionaba Daniela como la esencia de por qué tocamos este tema. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para hablarles, no? Obviamente yo no soy un docente tal cual, o sea, sí hago el papel a lo mejor de mentoría o asesor. Sin embargo, para mí es muy distinto el ser docente. Es decir, yo que los veo a los docentes en CAD, Centro de Aprendizaje y Desarrollo, los invito a que lo vean en Facebook para que se den una idea un poquito de cuál es como la filosofía que llevamos en CAD, a pesar de que no soy un docente. Es más que nada, y creo que quien lo definía muy bien, de hecho, previo a esto, pues estudié sobre el tema, más allá de las experiencias que yo pueda tener, estudié sobre el tema y estudié de un gran mentor, de hecho es uno de los mentores de Daniela, Ken Robinson, y me hizo reflexionar sobre una frase que decía, todos tenemos un poco de profesores, sin embargo no todos son profesores. Es decir, para tú poder ser como un profesor, siento que sí existe como ese interés, más allá de que domines el tema o te guste el tema o lo que sea que vayas a hacer, realmente no discrimines como ciertas áreas, sino, o sea, no existe como esa parte de, para un docente realmente de hueso colorado, creo yo, no existe como esa discriminación de información o, sabes que esto no me interesa, no voy a enseñar sobre eso porque no me gusta, eso queda de lado. Se enfoca y se focaliza muchísimo más en lo que es el alumno, el estudiante. Y yo siempre lo he dicho, de hecho es una de las cosas de las que yo he pensado, pero no lo había visto desde el punto de vista de un docente, más allá de Daniela, que yo sé que es de hueso colorado en la cuestión de que sin importar si es de inglés, si es de psicología, si es a lo mejor de ingeniería, incluso lo que sea, puede ser que no domines el tema, pero te interesa ayudar al alumno más allá de cualquier cosa. Y desde mi punto de vista yo puedo hablar sobre la experiencia que he tenido más que nada con profesionistas y que muchas veces no vemos el impacto que puede tener en una persona, más allá de si es un ambiente tradicional en el cual puedes aprender de una persona, que es en un aula. Normalmente siempre creemos
que la educación solamente ocurre en la escuela, y no es así. O sea, la educación puede surgir en cualquier parte. De ahí que se creara también IDEA. En mi experiencia con las IDEA Interviews, que es donde entrevistamos a profesionistas, lo he visto que hay muchos profesionistas que sí están dispuestos a brindar información, a dar información, pero también existe la otra parte, ¿no? Donde, sí, no. Exacto, donde hay muchos profesionistas que no se prestan a hacer eso porque puede más el miedo a pararte frente a la cámara que transmitir ese mensaje o dar como eso, ese aprendizaje a la gente, ¿no? Por ejemplo, a mí no es como que me encanta salir en cámara, pero eso queda de lado, esa incomodidad o ese miedo sí. sale sobrando cuando realmente ves el impacto que puedes tener en una persona, ¿sabes? Uh-huh. Y lo he dicho anteriormente también, o sea, para ser profesor sí existe como esa parte de tienes que tener cierto ego, ¿no? Para poder sentirte como que puedes enseñarle algo a alguien, y no tiene nada de malo. O sea, al contrario, creo que los mejores profesores, de hecho hay un profesor que entrevistamos para una de las revistas que fue Mario Rivera, que es de Tu Profe TV. Se lo recomiendo, los que están en Instagram pueden ir a verlo. Para mí creo que esa es la esencia del profesor. ¿Por qué? Porque este camarada lo que hizo fue las matemáticas, siendo tan aburridas como muchos pueden pensarlo, lo llevó a una plataforma donde la gente difícilmente iba contra todo pronóstico. Difícilmente la gente en Instagram va a consumir matemáticas. Sí. Y supo cómo llevarlo, cómo hacerlo atractivo. Entonces ahí te das cuenta que no es tanto el tema, que es a lo que quiero llegar. No es tanto el tema que vas a enseñar, sino cómo lo vas a enseñar. Sí, y sí. que era un punto clave que toca Ken Robinson, ¿no? Como tú puedes cambiar el sistema educativo. Lo estás haciendo todo el tiempo. Todos los días, sí. Todos los días lo estás haciendo. O sea, nadie te dice que no puedes hacer la educación o el aprendizaje agradable al alumno, ¿sabes? Y eso se me hizo muy, muy interesante. Pero el primer rol que queríamos tocar era justamente ese, ¿no? El profesionista, desde tu punto de vista, el profesionista o el empresario, que son los que ponen estas escuelas privadas o que tienen el poder adquisitivo para poder inyectarle a una escuela y decir, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de los cuadernos, vamos a invertir en tablets. Desde tu punto de vista, ¿cómo impacta o cómo definirías el impacto que puede llegar a tener como un empresario? Entonces, yo lo he visto como en dos vertientes, como, o sea, completamente opuestos. O sea, porque en IDEA nos hemos dedicado pues a hacer las IDEA interviews, ¿no? Entonces, pues sí, estudiamos a la persona, que si realmente le apasiona lo que hace, y te encuentras con profesionistas y dices, wow, o sea, si yo hubiera conocido a alguien así, dices, no, pues yo lo contrato así, ¿no? Pero también hay otros, o sea, no voy a hablar como específicamente de sectores, porque no me quiero meter en ese campo, pero, por ejemplo, yo tenía una alumna que, o sea, ella ya ejercía, pero me contaba historias como muy... o sea, muy feas, como en el área en la que, pues siempre cuando, bueno, al menos aquí en México, cuando estudias una carrera tienes que hacer unas prácticas, es un internship. Okay. Entonces, a veces sí te pagan, a veces no te pagan, pero estás como, al final de tu carrera estás expuesto a trabajar. Y pues esta alumna me contaba que durante estas prácticas, o sea, los profesionistas, ya los que estaban ahí, o sea, eran como muy crueles con ella. Entonces es como, o sea, ¿qué pasa con ese profesionista que dices, pues no sé, o tal vez es ego o es estereotipo que te vas creyendo como, es que yo tengo que ser así, ¿no? Es que así se dice de tal profesión, entonces pues tengo que encajar en eso. Claro. Pero sí como que empiezan a ser un poquito, pues no sé, como egoístas, o nos olvidamos como esa parte humilde en decir, oye, pues esta persona quiere también pasar por lo mismo, en lugar de, como de hacerlos menos, es como, pues mejor lo apoyo, yo ya pasé por ahí. Entonces ese es como las dos, ese contraste que yo he visto, es como, ¿cómo puedes tú, como profesionista, alguien que quiere seguir tus pasos, por así decirlo, o sea, ser así? O sea, ¿cómo lo expones a algo tan negativo? Bueno, que igual ya nos metemos con la parte de la vocación, ¿no? Porque también he conocido personas, bueno, hablando de mi experiencia tal cual, docentes, súper buenos docentes, y unos, la verdad, que dejan mucho que desear, ¿no? Y es lo que tú decías. Es como, no importa la materia, o sea, si él es apasionado a lo que, o sea, en la enseñanza,
te lo transmite. Sí. O sea, yo tuve, a mí honestamente no me encantan las matemáticas, pero yo tuve un profesor en la preparatoria buenísimo, buenísimo. O sea, yo pasé porque le encantaba casi. O sea, si no, yo creo que no hubiera pasado. Porque después de la preparatoria, bueno, en mi carrera ya no utilizas matemáticas, thank God. Pero, o sea, si no hubiera sido por él, que, o sea, hacía bromas y luego te explicaba, ok, despejas esto y quitas el chorizo y no sé qué, o sea, te lo hacía divertido, que es muy parecido a tu profe, te ves como, o sea, te cambia el chip de lo que son las matemáticas. Y eso pasa en cualquier materia con un docente que realmente transmite eso. Porque si no le gusta, la verdad, todos recordamos a ese profesor que se la pasaba detrás del escritorio y no hacías nada. Sí. Pero también te acuerdas de ese profesor, es como, wow, o sea, me ponía a hacer eso. En primaria a mí me tocó que también, en cuarto tuve, o sea, me ponían a hacer tai chi. Es como, y eran en una primaria pública. Entonces, ahí es cuando yo les digo que a veces no necesitas ser una educación privada para ser diferente, o no necesitas ser parte de un sistema tan diferente para poder hacer algo diferente de tu parte. Claro. Entonces, por esa parte, o ya me metí al de docente, pero pues sí, o sea, he visto esas dos, ya regresando al profesionista, o sea, creo que impacta mucho en cómo capacitas a los que vienen, ¿no? Mucho, o sea, positivo y negativo. O sea, si tú tienes la oportunidad de estar en contacto con alguien que está preparándose para hacer lo que tú haces, o sea, creo que tú eres la clave ahí para decirle, ¿sabes qué? O sea, vas a pasar por esto, tal vez no es tan... Pues decirle la verdad, ¿no? Es como, ok, este es como mi estilo de vida, o sea, esto es por lo que yo he pasado, tal vez no va a aplicar contigo, pero, o sea, tengo que ser realista en como, tal vez sí es lo que me gusta, pero tienes que usar esto, ¿no? Claro. Entonces, como, yo como docente, no me encantan las matemáticas y aún así las uso. Entonces, hay cosas que no te van a gustar tanto en una profesión y también tienes que estar dispuesto. Sí. Pero ser real y ser decir, pues vas a pasar por aquí y esto es lo que requiere. Y como empresario, o sea, si eres de estas personas que, o sea, ponen una escuela, o sea, tienes todo el poder de hacer algo distinto. ¿Y por qué hacerlo igual? O sea, si realmente puedes hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Sí, hay muchos que se escudan como en esa parte, ¿no? Como así son las cosas. Y realmente no, realmente hay muchas escuelas donde pueden hacer las cosas muy diferentes, sin embargo, venden esa visión, o sea, la venden como por el simple hecho de deslindarse de responsabilidades, porque existen creo yo que existen dos perfiles como desde el punto empresarial, que es donde creo yo más podría aportar, porque no siendo docente, pues creamos CAT, ¿no? De alguna u otra manera fue como parte empresario desde mi parte, porque era muy distinto al principio, porque desconocía totalmente como el mundo tal cual era. Anteriormente en mi experiencia, tuve muchas experiencias con un mal profesor, con un mal sistema, con aulas de clase que eran muy estresantes, muy estresantes, o sea, y te ponían al punto en el cual, de lo que más yo recuerdo en la secundaria era, por no hacer la tarea, o sea, lloraba un domingo antes, o sea, odiaba los domingos, y creo que eso no es algo sano para un chico de 12, 13, 11 para años. Nadie, si son personas de oficina, un domingo no tiene que ser. Sí, también, ¿no? Eso es en otro punto, pero creo yo que eso es algo donde puede repercutir mucho como esta parte del profesionista o el empresario que quiere tener una escuela, ¿no? Que quiere hacer las cosas diferentes. Mantenerse siempre firme a una visión, más allá de a lo mejor puntos de vista externos que puedan quererte hacer cambiar como ese sistema o esa visión que tú tienes, mantenerlo siempre firme y ser sincero también. Si vas a poner una escuela simplemente porque es remunerable, pues hay muchísimos más negocios que son muchísimo más remunerables como para afectar más. Sí, porque es mucha responsabilidad. A la educación, ¿no? Al aprendizaje, porque al final de cuentas estás hablando de niños. Hay de hecho una historia, no sé si lo recuerdas, pero cuando estuvimos capacitando que ustedes estuvieron capacitando a la policía turística, hubo un caso con el chef
Sí. Que él hablaba sobre una escuela en particular, no voy a decir el nombre de la escuela a pesar de que nos la dijo, pero él nos mencionaba de que el camarada o sea, el director, en este caso es el empresario, siendo sinceros, porque más que docente yo lo veo a él como un empresario, no al director. Veía a los niños simplemente como un número. Y eso salió no de mi boca, sino de la boca de un padre de familia sobre la escuela en la que estaba su niño. O sea, que los veía como un número simplemente porque le estaban cobrando y cobrando y cobrando por regular y volver a regular al niño, y que mira que este programa y que mira este. Entonces, ahí se olvida como la parte humana y la visión que tenías. A lo mejor en un principio, cuando recién creó esta escuela, la persona tenía una visión totalmente distinta, ¿no? Pero conforme vas avanzando y vas viendo, porque yo sé, los padres de familia, que ahorita voy a hablar de eso, los padres de familia a veces son muy batallosos, porque los alumnos son muy batallosos a veces a nivel universitario, porque pues los niños obviamente no saben algo mejor o no conocen algo mejor, entonces son el reflejo de eso, ¿no? Y desde el punto de vista también de los profesores, yo sé que los profesores, hay muchos profesores, como llamamos actualmente como posers, que son profesores que solamente van a cobrar una hora porque hay un vacío. Yo entiendo que existen muchos profesores así, yo entiendo que puede ser estresante, pero desde el punto de vista de un empresario, si tú tienes una visión de crear una escuela, tienes que mantenerte firme a esa visión, desde mi punto de vista. Ahora, desde el empresario, como tú decías, puede hacer 1001 cambios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es suyo, a menos que lo tenga como ¿cómo se dice? Hayan muchas partes, ¿no? Que formen parte de la escuela, o sea, sigues teniendo como voz y voto, ¿no? Tienes un poco más de control cuando es un sector privado. Yo creo que es por eso que existe como ese estereotipo de, es que las escuelas privadas son mejores. No son mejores, las escuelas públicas tampoco son mejores, simplemente, al menos aquí en México hay mucho de todo en todos lados, entonces, bueno, la responsabilidad como papá, y entrando a lo de papá, o sea, tienes como que involucrarte y tienes que investigar, porque a veces, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? El decir, no, es que ven a mis hijos como números, pero hay el otro lado, que es un papá que no sabe, un papá que piensa que por pagar una colegiatura carísima ya le están dejando la mejor educación a los hijos, y no funciona así. O sea, a veces pues sí cometemos el error de, híjole, pagar y no sabemos ni qué le están enseñando a nuestros hijos. O a veces sí saben, simplemente es como, prefiero deslindarme. Lo vemos muy, muy claro. Creo que a mí cuando más claro me quedó eso, del rol como padre, realmente que muchas veces nos deslindamos, es una vez que fuimos a una escuela, que también estabas tú, fuimos a una escuela y donde la directora nos comentaba de que al momento de entregar boletas, era un rollo porque los papás no se paraban. Yo entiendo que como papá puedes trabajar y lo que quieras, pero el interés existe. Es decir, ¿por qué no llamar? Sí. ¿Por qué no mandar un correo? Ahora tienes demasiado acceso a la información como para decir, es que tengo trabajo o es que estoy ocupado. Es como estás hablando de la educación de tu hijo, y si no te preocupas tú por la educación de tu hijo, ¿quién más lo va a hacer? El profesor, como lo dije, hay muchos profesores que solamente van a llenar un vacío. ¿Cómo puedes saberlo? Por estadística puede ser el profesor de tu hijo. Entonces, ¿quién se va a preocupar por tu hijo? ¿Ese profesor o tú? Entonces, no digo tampoco que es como vayas a echárselo en cara al profesor, sino minimiza como ese riesgo. Minimiza el riesgo haciendo tu chamba. O sea, tú trabajando en, a lo mejor mi hijo ya tiene un nivel de matemáticas al que yo no tuve acceso, que eso era el caso, en mi caso cuando yo estaba creciendo, es como, no tuvieron acceso a lo mejor a eso, hay mucha información, puedes seguir educándote, ¿no? Ahorita, especialmente ahorita, de hecho, esa es una de las razones por las cuales estamos como renovando la página de CAT, que les digo, vayan a verlo, CAT, Centro de Aprendizaje y Desarrollo, después del comercial, pero por eso estamos trabajando en eso, porque no hay excusas. O sea, creo que ahorita es como, a más al alcance no lo puedes tener. O sea, existen cursos en línea, existen cursos gratuitos en línea también, certificaciones en línea que desde mi punto de vista no están tan caras, pero o sea, de las mejores universidades, nunca en la vida se había visto algo así. O sea, y sigo investigando sobre eso, y entre más investigo, más sigo viendo que hay demasiadas oportunidades para la gente.
cómo crear contenido. O sea, si tú vienes conmigo y me dices, ¿sabes qué, Adrián? Quiero crear contenido, o sea, para mi Facebook, por mi negocio, lo que sea. Es como, ok, tienes el contenido. Como profesores, ¿sabes qué? Es que yo no sé editar el material didáctico. Ok, es lo mismo, solamente que lo enfocas a docencia. O sea, es la misma información, solamente que no existe el interés, pues, por querer seguir mejorando. Como mencionas, o sea, desde el punto de vista de padre, creo yo que, o sea, afecta realmente como la educación que yo le doy a mi hijo en casa, sí afecta, y eso es algo que ya lo han dicho demasiadas veces, y eso es algo que sabemos que sí es, y aún así no lo hacemos. Entonces, una herramienta, creo yo, una herramienta muy buena para los padres, para mantener como ese track, como de mi hijo está bien, mi hijo, no hay de otro, tienes que hablar con él, tienes que sentarte con él. Porque, o sea, mientras más lo vas deslindando y dejándoselo a la mamá o al papá, no sé cuál sea tu situación, pero entre más vas haciendo eso, los niños se dan cuenta de ese desinterés, y es cuando empiezan a surgir problemas, y después decimos, ay, ¿qué pasó? Pues si yo te he dado todo. Sí, no, creemos que a veces darles de comer, darles un uniforme, mandarlos a la escuela es suficiente, pero la verdad es que no, o sea, tal vez va a sonar súper trillado, pero la comunicación es la clave. O sea, no importa, a veces, y sí me ha tocado, pues, con Diana en terapia de lenguaje, que no, pues es que está chiquito y, pues, ¿cómo le voy a hablar o cómo le voy a platicar? Es como, o sea, incluso aunque esté bebé, o sea, procura explicarle las cosas. ¿Por qué? Porque así va desarrollando esa comunicación y ya llega a una edad donde puedes tener una comunicación con él y ya no vas a tener ningún desafío. Bueno, va a haber otros desafíos, ¿no? Pero va a fluir un poquito más. Sí. Porque él ya te conoce, sabe cómo identificar emociones, o sea, sabe transmitirte un mensaje, aunque no tenga un vocabulario súper extenso. O sea, puede hacerlo. Entonces, creo que esa es la clave con los papás. Es, pues sí, otra vez, o sea, es involucrarte con ellos, y a veces uno no tiene tiempo, pero pues es hacernos el tiempo. Sí. O sea, a veces pasamos 3 horas en Facebook haciendo esto. Y 3 horas son un poquito a veces. O sea, de verdad, es algo que sí hacemos. O sea, no me pueden decir un papá, no, a menos el que no tenga Facebook. Y yo sé que esos que no tienen Facebook son los que sí hablan con sus hijos y los que salen a jugar con sus hijos. No, pero la mayoría, como el perfil, los que no tienen Facebook es por eso, porque traen este chip también distinto. Bueno, la mayoría, no es mi experiencia. Muy desafiante, pero sí. Bueno, pero de una generación para acá, ¿no? Obviamente, bueno, sí, pero sí, o sea, si hablamos de, por ejemplo, de mis papás, obviamente es como, y aún así, ahora actualmente sí están en Facebook o viendo el chisme o la novela, ¿no? O compartiendo imágenes del Piolín. O tal vez no utilizas Facebook o no utilizas Instagram, pero te las pasas viendo novelas o te las pasas viendo Netflix, entonces es como, sí hay tiempo, todos tenemos 24 horas y ese papá que sí le dedica es como tiene las mismas horas que tú. Entonces, ¿cómo administramos el tiempo? O sea, si ahorita me dicen, no, pues es que, pues sí, ¿qué hago, no? O sea, tal cual, ahorita te damos de herramientas, tal vez más adelante podemos hacer un en vivo como de manejo de tiempo, administración de tiempo, pero pues, y eso aplica con todos, ¿no? Porque sí, con todos. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionaste de lo de los niños que entienden muy bien, Ken Robinson hablaba de algo también muy curioso, y hablo de Ken Robinson porque siempre me gusta basarme en algo más allá de lo que yo digo, porque si no sueno como, ay, este camarada cree que todo lo sabe, ¿no? Y no es así, hay muchas cosas que desconozco, hay muchas cosas que todavía me faltan por aprender, pero sí, por eso es que veo a un referente. De hecho, aquí tiene Daniela, yo no lo he leído, pero de parte de ella. Yo lo conseguí en versión inglés porque en cuanto salió tarda un poquito la traducción. Bueno, yo pensé que iba a tardar mucho una traducción. Cuando estábamos en la escuela nos decían, un libro tarda como 4 años en traducir. Entonces yo tengo la oportunidad, o sea, de ser bilingüe, entonces dije, pues me lo consigo en inglés, pero está en español. Sí. Entonces sí, pueden conseguirlo. La traducción me imagino que es tu hijo y la escuela, Y la ¿no? escuela, ajá. Y ahí tienen una herramienta. Sí. Creo que con eso vale la pena el en vivo, porque si tienes este libro, creo yo, por lo que yo vi, más allá de cualquier cosa, yo por ejemplo aprendo mejor, siento con videos, absorbo más la información, escuchando a la persona, porque lo asocio a la imagen, etcétera, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es conocer cómo aprendes mejor. Pero él, por ejemplo, mencionaba algo con los niños muy curioso que a mí me llamó mucho la atención, que
los niños, a veces tenemos la creencia de que los niños nacen como una hoja en blanco. De Sí, que el niño sí, no va a entender. Sí, pensamos eso. Ajá, de que el niño no va a entender. Y yo es algo que he pensado, fíjate, qué curioso, ¿no? Porque es algo que yo he pensado, pero no había visto que alguien lo dijera. Creo que es más que queremos verlos como una hoja en blanco, porque, es que yo tengo estas expectativas y No, quiero no, que pero, sea o sea, así, entonces, es por algo eso que- queremos verlo así. Es algo que yo he pensado que digo, no, de hecho sí te lo he comentado, es como, no, es que el niño sí entiende, el niño sí está entendiendo, o sea, lo notas tú, por ejemplo, los niños no son tan diferentes de las personas adultas con las que uno trata. Ujú. De hecho, el otro día me comentaban, ya estás desarrollando más como el ojo clínico, ¿no? Con los niños. Y yo es como, no, simplemente pongo atención a lo que hacen. Ajá. Igual que con los adultos. Una persona que está todo el tiempo así, pues está nervioso, ¿no? Es una persona que está Ansioso. inquieta, está ansiosa, está estresada o puede ser muchas cosas. Entonces, aprendes a identificar eso, pero poniendo atención a lo que hacen. Y con los niños, por ejemplo, yo había pensado ya eso anteriormente, como los niños entienden más de lo que creemos que entienden. Sí. Y eso, cuando dijo eso de que los niños, a veces creemos que los niños vienen como en una hoja en blanco, pero realmente ellos van forjando como ese carácter o ya tienen como ciertos traits, ¿cómo lo podrías decir? Como ciertos rasgos, Sí, ¿no? De su características. personalidad. O sea, etcétera. tienen una personalidad. Y es curioso porque hay muchas, no recuerdo exactamente dónde dijo que implementaron esto, pero a niños los ponían a tomar decisiones ejecutivas a corta edad, o sea, a muy corta edad, creo que 4 años, 5 años, dice, y se desempeñaban muy bien en un ambiente así, y ya podían tomar como entendían de qué estaban hablando y cómo en colaboración podían tomar ese tipo de decisiones. Hace videos muy padres sobre eso, sí. Pero, o sea, es súper curioso porque quiere decir que, imagínate un niño, si nosotros siendo ya, pasando los 20 años, descubrimos la inteligencia emocional y vemos cómo cambia nuestra vida, imagínate si le das al niño 10, 15 años de ventaja. O sea, imagínate cómo van a llegar a crecer. Será un superhumano. Exacto, entonces desde el padre, porque esto no es necesario que un docente se lo enseñe al niño, como padre, si te fijas, tú tienes desde los 2 años 0. o desde que, básicamente desde que nace, desde al año, tienes todo ese tiempo de ventaja de aquí a que entre al kinder y de aquí a que se vaya para formarlo todos los días. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Tú cómo lo haces? Creando hábitos positivos. Sí, es que a veces no hay de otra. A veces uno no tiene el tiempo, bueno, no se da el tiempo como de sentarse y explicarle. Primeramente, pues es crear los hábitos. Ujú. Porque si no, las cosas te toman más tiempo todavía. O sea, mi hija ahorita tiene 4 años, pero seguía patrones como durante 2 años, se puede decir. Entonces hubo un momento en el que dije, no, o sea, creo que no es por aquí, tengo que cambiar. Y me costó mucho el hacer un cambio en, ¿sabes qué? O sea, las cosas no son así. Y ella sí pero pues 2 años han sido así, entonces pues como ahorita es distinto, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí me costó como el empezar a crear hábitos, que ella sea un poquito más independiente, que sea más responsable, o sea, y eso es como, o sea, creo que soy una mamá consciente y aún así esa parte me ha costado mucho trabajo. Y si nos preparáramos desde mucho antes, pues haríamos las cosas un poco más simples para uno como papá y también para los hijos, porque se frustran tanto cuando, es que es así o es así. Uh-huh. Y también cuando no respetamos el no. A veces sí y a veces no, entonces ¿cómo funciona? Uh-huh. Y así es como vamos enseñándole a nuestros hijos, ya no tiene que ver como la relación que tienen con nosotros, sino que les estamos enseñando en cómo funcionan las cosas afuera. Es como no funciona así, es lo que me estabas diciendo ayer. Yo te estaba platicando una experiencia que tuve con mi hija y es como, no, pues es que le estás enseñando cómo funciona el mundo, ¿no? O a veces no le estás explicando cómo funciona el mundo, no siempre es así o sí siempre es así. Uh-huh. Y otra vez, o sea, es tener la comunicación con ellos. Uh-huh. Y lo puedo entender que es desafiante porque muchos papás a lo mejor pueden pensar como es que yo le digo una cosa, pero a lo mejor mi pareja, puede ser, le dice otra, Uh-huh. su abuelo, su abuela ¿Qué le pasa dice mucho? otra, su tío, su tía le dice otra.
Entonces, ¿cómo puedo yo controlar eso? No puedes. No puedes. No puedes controlarlo. Simplemente enfócate en lo que tú haces. Más allá de lo que le dices, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces más que nada? Porque al final de cuentas, te guste o no, y aunque le digas 1,000,000 de veces, no hagas lo que yo hice, lo van a hacer. Sí. Sea fumar, sea tomar, sea drogarte, sea comer a deshoras, sea lo que sea, lo van a hacer, te van a imitar. Uh-huh. O sea, es algo tan humano, no es perteneciente nada más de los padres. Creo que eso es el punto más importante de todo esto. No es perteneciente de un padre, no es perteneciente de un docente, ni de un profesionista o empresario, ni de un estudiante, es humano. Creo que en el punto de vista, en el momento en el cual empecemos a entender, a comprender que son relaciones humanas, Sí. que es comportamiento humano, en ese momento vamos a ver las cosas totalmente distintas. Lo vas a ver desde otro foco. ¿Por qué? Porque es como, ya no soy papá, ya no es quiero tener un hijo, ya es más que nada, ok, está, ¿cómo puedo llevar a cabo esa relación? Uh-huh. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo a lo mejor prepararlo para si el día de mañana, yo a lo mejor le puedo decir que sí a todo, pero ¿qué crees? En algún punto una persona le va a decir que no, ¿y qué va a hacer? O sea, ahí ya está desarmado totalmente, ¿no? Sí. Eso, más que nada, lo digo porque para las personas que dicen, ay, es que eso es algo que los papás solamente entienden. No, hay mucha gente que no es papá, y de hecho Raúl lo comentó en un en vivo. Pero es como, no es algo perteneciente de un padre, es algo humano. No ocupas pasar por una experiencia para saber lo que va a suceder, cuál es el resultado de eso. Sí. O sea, para eso existen a lo mejor este tipo de libros que les comento, o sea, para eso existen, para que no cometas ese error, para prepararte, o si te llega a ocurrir o ves que va a ocurrir, es como, ya había aprendido eso, doy media vuelta y me voy. Eso es básicamente como el enfoque que queremos dar. O sea, quien enseña, cualquiera puede enseñar, quien educa, cualquiera puede educar. Sí. Entonces, ¿cómo nos preparamos mejor? Los libros es una gran herramienta. Sí. Ken Robinson se los recomiendo yo porque creo que es quien más lo dice desde un tono desenfadado, y eso lo había platicado antes con Felipe, que no sé si sepan quién es Felipe. Pues Felipe es el quien aparece en varios de los videos de IDEA. En IDEA 1 a 1. En IDEA 1 a 1, que los pueden ir a ver a YouTube. De las primeras temporadas. Ajá. Sí. Y platicábamos cómo la gente a veces es como, por ejemplo, Yokoi Kenji, que es un ponente muy reconocido, que creo que es también cae dentro del rol de empresario, más allá de docente, de empresario, porque ha creado una marca. Sí. Es ponente y no dudo que tenga muchísimos negocios en el ramo educativo, pero él, por ejemplo, tiene un estilo muy desenfadado de platicar contigo. De repente te hace una broma, o de repente es como, te voy a hablar en una voz en el cual tú me comprendas mejor, porque te estoy hablando como de manera desenfadada. Creo que Ken Robinson también hace mucho eso. ¿Por qué? Porque de repente que un chascarrillo, sí, un chiste o lo que sea, ¿no? Y después te activas, ¿no? Y después es como, toma la cachetada, y ahí es cuando, ay, güey, no lo había visto así. Entonces es como, no lleguemos a ese punto en el cual tengan que hablarnos de cierta manera, que es como, ay, es entretenido, no, ay, qué aburrido. No, te interesa, escúchalo, aprende, porque hay muchos también que tienen muchas herramientas que a lo mejor no son tan entretenidos, pero vas a aprender como no tienes idea, ¿no? Y eso creo que es algo que cae mucho como dentro de lo que son los profesores, ahora pasando al rol de los profesores. Es que yo lo tenía aquí enlistadito, mira. Oh. Al punto de los profesores, desde mi punto de vista, en CAT y fuera de CAT, quiero darles un mensaje a los profesores, porque, como lo dije, o sea, hay muchos profesores que solamente lo hacen porque, pues obviamente van a ganar dinero. Porque es fácil. Porque van a pagar por hora, y porque es fácil, o porque creen que es fácil. No, señores, ser docente, creo yo, y eso se lo digo yo, que no soy docente, es de las profesiones, de las vocaciones, mejor dicho, más desafiantes y desgastantes que se puedan imaginar. Porque
es adaptarte básicamente a la persona totalmente, o sea, Sí. es interesarte en los intereses de otra persona, y eso creo que es de lo más difícil para la gente en general de hacer. ¿Por qué? Porque Sí. siempre vemos por nosotros, pero el docente no. El docente ve por la persona y ve cómo aprende mejor. O sea, tienes que tener sí ego para decir, ok, voy a enseñarle a esa persona, pero también tienes que saber cómo remover ese ego para decir, ok, me voy a bajar para ver cómo puedo llegar mejor a esa persona. Ujú. Y o sea, y así tengas un grupo de 40 personas, y eso lo dice Ken Robinson, no lo digo yo para que no digan, ay, él sabe lo todo, ¿no? Si tú tienes un grupo de 40 personas, y eso yo lo he visto mucho aquí en Tijuana, no voy a hablar ni siquiera de México, Sí, aquí sí, en Tijuana sí. yo lo he visto mucho. Si tú tienes un grupo de 40 personas y sientes que te absorbe, sientes que no tienes energía, sientes que ya no puedes esperar para que llegue el viernes, el sábado para descansar, haz otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo que te apasiona, y aunque suene trillado y suene como de telenovela, cuando tú haces algo que te apasiona, no puedes tener suficiente de eso. No, Todo el tiempo lo quieres hacer. sí. Y eso te llena de energía, aún cuando no tienes energía física, que aquí existen dos, Sí, pues sí. dos diferentes, ¿no? Obviamente te cansas, La es humano, espiritual y la física, ¿no? Y no espiritual en el sentido religioso, sino espiritual en el sentido de que puedes estar súper cansado físicamente, pero aún así puedes seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo te lleva, ¿no? Porque es muy te grande llena de lo energía. que... Sí, sí, sí. Entonces, eso a mí me pasa en lo que hago. No es específicamente en la docencia, a pesar, vuelvo y aclaro, a pesar de que tiene ciertos rasgos, ciertos tintes de docencia, lo que yo hago, porque sí, tengo que enseñar a otras personas a hacer ciertas cosas, pero no soy docente. ¿Por qué? Porque en el punto en el cual tú como persona le enseñas a alguien, pero lo haces rápido por hacerlo práctico, o lo haces, a lo mejor no estás en el mood, y dices, es que es así, no eres docente. Yo no tengo la vocación de docente, y eso lo sé y me conozco lo suficiente para decir, no soy docente. Pero existen muchas personas que sí lo son, y que tienen la paciencia de poder enseñar a una persona como no tienen idea. Pero existen muchos que no lo son, y para aquellos que no lo son, Aceptarlo, reflexionen. ¿no? Ser honestos Ajá. con uno mismo en decir, oye, ¿sabes qué? O sea, la verdad no, o sea, no me llama, no me gusta, y a veces, o sea, tienes eso como, no, es que, o sea, ya lo estudié, y pues cómo no lo voy a ejercer. Entonces, es mucha responsabilidad, y sí lo dije en el en vivo el pasado, es mucha responsabilidad la que tenemos, o sea, estés con grandes, estés con chiquitos, a veces ya están grandes, pero te piden un consejo, te piden una opinión, y creo que la palabra clave en ser docente es el conectar con las personas. Si realmente no puedes conectar con alguien, o sea, ellos están tomando un consejo de alguien que, o sea, lo tienen edificado. O sea, y no en el mal plan, ¿no? Sino, o sea, te ven como un guía, te ven como un mentor. Entonces, si te piden un consejo, o sea, creo que lo menos que podemos hacer es ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? O sea, me importa lo suficiente para darte un consejo que te puede servir. Y es por lo mismo que pienso, bueno, igual tendría que estudiar tal cual qué es lo que hacen los psicólogos o los terapeutas, pero a mí me encanta conectar con las personas, con los alumnos, que a veces digo, o sea, yo no podría hacer esto si fuera terapeuta, o sea, creo que el enfoque es muy, muy distinto. Las psicólogas también apoyan, pero, o sea, desde mi parte, a mí me encanta compartir, entonces, creo que hay como esa barrera entre los terapeutas y la persona que está ahí en terapia, es como, no permite esa conexión, que es por eso que a mí me encanta la docencia, es como, si puedes conectar con alguien, o sea, yo prefiero mil veces eso. Sí. O sea aquí con un en vivo, o sea en el story de Instagram, o en clase, es como, o sea, me encanta hacer esto, y es lo que decías tú, es como, a veces, cuando empezamos CAT, o sea, en sábados, estaba de 8 a 8, y es como, me decían, ¿estás muy cansada? Es como, pues no, o sea, Tengo estoy como hambre, pero- motivada, pero, o sea, sientes como eso de seguir, es lo que les decía en el en vivo pasado, y en este, es como hay tantas cosas
de las que hablar o desmenuzar o solucionar, que es como, o sea, yo ya estoy disfrutando este en vivo, pero es como yo estoy pensando en el que sigue. Ujú. Porque no puedes tener suficiente, porque sabes que hay personas como Ken Robinson, hay personas como Adrián que están aquí para apoyarme, o sea, directamente o indirectamente, digo, o sea, pues aprovechar esa oportunidad. Ujú. Y si alguien nos está viendo, que aprovechen también esta oportunidad. O sea, dices, Ujú. ¿por qué no? Sí, sí, incluso hay una frase muy buena que dice: los mejores profesores son estudiantes y los mejores estudiantes son docentes, ¿no? Que es como Terminas saber- aprendiendo mucho. ¿Por qué? también. Porque de hecho hay una anécdota muy padre que cuenta también, y vuelvo y lo digo porque es de los referentes en cuanto a lo educativo, pero él tuvo una experiencia con el Dalai Lama. He tenido muchas experiencias yo, pero creo que me quiero enfocar más en eso para que realmente vayas y te llenes de herramientas, te llenes de información. Y él tuvo una experiencia con el Dalai Lama, donde le preguntaba algo relacionado con lo que es el sector educativo, ¿no? Y el Dalai Lama le dice: no sé. Y él se queda como que no sabe. Es como... Pero ya después pensándolo dijo, o sea, qué padre que, y creo que refleja muy bien lo que es esta frase, qué padre que el que es el más grande docente, se podría decir, Mentor. mentor en la historia, ¿no? Que es el Dalai Lama, el mejor profesor, tenga esa humildad o tenga ese autoconocimiento de decir, no sé. Y eso es algo que creo yo, si el Dalai Lama, siendo la figura que es, puede decir no sé, los docentes que yo he conocido, que también es como, pues sí, sabes a lo mejor de tu materia, pero no lo puedes saber todo. Tienes que estar como en un perfil en el cual los alumnos tengan esa flexibilidad, ¿no? Como o esa, ¿cómo se dice? Esa confianza Ujú. de acercarse a ti, ¿no? Y decir, pues el profesor no sabe. A lo mejor como alumno, si sabes, compártelo, Sí. ¿no? Y es como, ahí es donde ya se crea como un ambiente en el cual muchos alumnos pueden incluso descubrir su vocación. Desde ahí, desde esa semillita, hay alumnos que pueden descubrir su vocación. Tú como docente puedes ayudar a eso, siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo. Como decía, te digo, al principio, el sistema educativo, o sea, lo estás cambiando todo el tiempo y puedes hacer muchísimo. A nivel macro puedes hacer cambios todavía más significativos, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque es una chambota. Sí, se requiere un montón de tiempo, o sea, independientemente del rol que tomes, o sea, como profesionista o empresario, docente o papá, o sea, sí hay mucho falta como de hacer algo de calidad. Ujú. O sea, y tenemos las herramientas, o sea, yo se lo dije en el en vivo pasado, o sea, no hay personas extraordinarias, simplemente hay personas que hacen cosas extraordinarias. Ujú. Entonces, o sea, sí se puede, sí o sí se puede, nada más que la diferencia pues es el querer hacerlo. Sí. O sea, es nada más eso. Y creo que para recapitular, o sea, el profesionista o empresario, creo que el tener como esa apertura en decir, pues, puedo cambiar, puedo impactar, puedo involucrarme así, o sea, puedes hacerlo. Sí. Tener esa humildad de decir, pues, o sea, te ayudo, nos ayudamos y colaboramos. Ujú. Que esa es una de las cosas que a veces falta, porque tenemos como el empresario en el concepto como de, ay, es que él es el millonario y él nada más recoge el dinero y bye, ¿no? O también le falta como también al empresario decir, pues conecto con los que Sí. están abajo, por así Ujú. decirlo. Es como crea una comunidad, crea una colaboración con personas que sí les apasiona lo que hacen. ¿Por qué? Porque si también eres inteligente como empresario y dices, pues si a él le apasiona, le gusta, lo va a levantar. Ujú. Entonces es como, es el ganar. Ujú. O sea, si eres profesionista o eres empresario, puedes crear como esa conexión y, o sea, vamos haciendo algo de calidad. Y siendo en el sector educativo o no, creo que podemos brindar como cosas de calidad y se puede hacer. Sí, incluso como profesor, ¿quién te dice a ti que tú no puedes ser el empresario? O sea, Sí. a lo mejor dices, no tengo el dinero, no necesitas dinero. O sea, es lo menos que necesitas. O sea,
para construir CAD, y creo que ya lo he dicho en otro video, pero para construir CAD solamente se ocuparon $300. Sí. Más decir que no tienes $300. O sea, si uno pudo hacerlo, siendo a lo mejor un morro extremista y ¿cómo se dice esto? Siendo un morro todo estresado por dinero, a lo mejor al borde de la depresión, ya estoy exagerando, ¿no? Pero, o sea, siendo una persona a lo mejor muy intolerante, creo yo que es la palabra, siendo yo una persona tan intolerante en cuanto a no aceptar a las personas por como son, pude lograrlo. Tú como docente, si realmente tienes la pasión por enseñar y educar, puedes hacerlo hasta gratis. ¿Por qué? Porque sumas a gente a tu proyecto y se enamoran de él. Esa es una de las bases al momento de negociar, desde mi punto de vista, porque pueden haber muchas personas que difieran de mí. Sí, que piensan diferente. Pero al momento de que vas a negociar con una persona, desde el punto de vista de un empresario, tienes que enamorar a esa persona de lo que haces. Yo lo dije alguna vez, si todos mis profesores de la universidad se juntaran e hicieran algo por su parte, a lo mejor va a estar fuerte lo que voy a decir, pero UABC no sería lo que es. Sí, u otras escuelas también. U otras escuelas. Tomas a los elementos que la verdad... Pero tomándolo desde sí, mi experiencia, así sería. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces vemos, como dices tú, vemos al empresario como, oye, es el que se aventó. Sí, también. Son los que se avientan. Tú puedes hacerlo también. Sí, o piensan que el empresario es como, ya nací con mucho dinero y te monto de dinero y por eso ahorita tiene mucho dinero. Es como, no, hay unos que empezaron desde abajo. A veces es como cometemos ese error de pensar que el empresario es así, es como, pues no, o sea, es emprendedor. O sea, tal vez tiene muchos negocios, pero porque se avienta a hacerlo. Sí. Y tal vez la educación puede ser uno de ellos. Si tú tienes ese perfil y tienes como esa cosquillita, o sea, seguirlo. Y es lo mismo para los padres. O sea, tú como papá a lo mejor puedes quejarte mucho de la escuela y lo que sea, pero volvemos a lo mismo. No puedes ir ni siquiera a lo mejor por la boleta, o a lo mejor se te olvidó la tarea del niño, o no sé, pueden ser muchas variantes, pueden ser muchas cosas por las cuales a lo mejor que podrías mejorar tú o que quedan en ti hacerlo, ¿no? Te dimos una herramienta hoy, tú decidirás si te sirve, si tomas acción. Digo, les voy a dar otra herramienta, YouTube. O sea, más no necesitas. Eso es lo que necesitas para poder tomar acción y poder empezar a cambiar como esa manera de pensar y de enfocarse más en quien importa, que es tanto el niño como en, yo como papá a lo mejor le digo a mi niño, pero a lo mejor yo no estoy haciendo lo que me gusta. O a lo mejor yo me quejo cada rato de mi trabajo. Pues ¿qué va a hacer el niño? Pues también se va a quejar de la escuela. Pues, sí, es lo que les proyectamos, que es lo que a fin de cuentas impacta en cómo viven su vida, cómo vivimos nuestra vida. O sea, sí, yo sé que suena súper trillado, pero sí suena el reflejo de uno. Sí. Tal cual, o sea, de verdad, pónganse, mamá o papá, pónganse a ver a su hijo y van a verse ustedes mismos. Sí, y creo que a mí nada más me queda un rol más, que en realidad no es tanto para los niños. Bueno, cuando estás en prepa creo que ya podrías a lo mejor comenzar a explorarte, como digo, lo puedes hacer desde antes, pero actualmente, pasándome en la actualidad, los morros de prepa son un poco más conscientes en cuanto a, tú sabes muy bien que el dinero no te da felicidad, ya lo has escuchado muchas veces, sabes muy bien que y ya llegan al punto donde la felicidad no viene con el dinero sí te da cierta felicidad, pero es momentánea, o es hasta cierto punto, y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? Me enfoco más en ellos porque como estudiante a veces es como, es que el profesor no la arma, o es que mi papá, mi mamá nada más se están quejando todo el tiempo, o sea cual sea tu situación, ¿no? Puedes comenzar a buscar una manera de cambiar las cosas. Nosotros creamos idea primeramente enfocándonos en chicos de entre 16, 17, 18 años, 19 incluso, que a lo mejor estaban perdidos, ¿no? Lo veíamos todo el tiempo. Nosotros estuvimos en un estadio de fútbol de aquí de Tijuana y ahí lo veíamos todo el tiempo, chicos que estaban perdidos y no sabían qué hacer como con su vida, no sabían si iban a estudiar a la universidad, no sabían qué show, ¿no? Y
al momento que nosotros les comentábamos algo, nosotros decíamos, es que ¿por qué no toma acción este morro? Pues si ya te dije qué es lo que tienes que hacer. Todo. Pero a veces no sabemos cuál es su contexto. A veces no sabemos, yo te puedo decir como persona, es que tienes que hacer esto y esto, pero al momento de que llegas a tu casa y tu contexto no es el idóneo y escuchas como es que eres un bueno para nada, es que no, ya se destruyó todo lo que te dije, se destruyó. Que es el rol de los papás, es Exacto. como, a veces, bueno, yo no estoy en esa etapa, ¿no? Pero, o sea, tienes hijos adolescentes o ya que te llegan con el, es que quiero emprender o, es que quiero estudiar esto. Y si ya se sale como del estereotipo de todo lo que tienes para tus hijos, ya te quedas como, no, espérate, o sea, ¿por qué? ¿Por qué mejor no haces esto? Uh-huh. Y ese es, o sea, yo sé que los papás a veces lo hacemos o lo hacen con las mejores intenciones, ¿no? Con el decir, no, pues es que esta carrera, la verdad, o sea, sí te va a dejar y te va a ir súper bien. Y es que yo he escuchado que a mi amigo tal, la profesión, la neta, sí le sirvió. Y es como, o sea, cometemos ese error como papás de decir, no, es que mejor esto, ¿no? Uh-huh. En lugar de llegar y preguntarle, ok, pero ¿por qué decides eso, no? ¿Ya consideraste esto y esto y esto y esto? O sea, creo que más como papá sirve el hecho en, otra vez, la comunicación en decir, ok, pues platícame por qué te gustó, por qué te llamó. O sea, creo que sí hay como mucha apertura en decir, o si no ha llegado tu hijo a decirte, ¿sabes qué quiero hacer esto? Pues preguntarle, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te gustaría hacer? Oye, ¿qué te llama la atención? No presionarlo tanto en, ¿qué carrera vas a estudiar? Sino, ok, ya viste como qué estilo de vida tiene tal persona, o por qué te llama esto, o tú como papá, tal vez tu hijo tal vez es un poco más introvertido y no te dice que le gusta, o sea, tú eres suficientemente inteligente para decir, mira, como que le gusta esto y el otro, entonces tal vez puedo hacer el esfuerzo de acercarle estas herramientas, ¿no? Que le apoyen a desarrollar más esa habilidad. Y ya después, o sea, con un poco de suerte, ya ahora sí puedes decir, ok, tal vez me aviento a esto. Pero, o sea, es identificar, somos seres sociales. Entonces, creo que para todos los roles que acabamos de mencionar, el hecho de conectar con personas, el hecho de querer como crear redes de apoyo, o sea, no importa en qué sector estés, la verdad, o sea, apoyarnos unos con otros siempre nos va a hacer crecer, siempre. Y como último mensaje para el estudiante, si tu papá, tu mamá, el docente, el profesor, el director, el empresario, o sea, quien sea, no la arma, busca un mentor. Yo sé que a lo mejor suena un poco extraño o ajeno a ti como un mentor, es que suena muy, no sé, ¿qué me va a decir un mentor? O qué. Un mentor, para bajarlo un poco más, es un modelo a seguir. Uh-huh. Una persona que sientas tú que te puede cobijar, que sea como esa ala, no un cobijo. Puede a lo mejor que no sea tu mismo profesor, puedes ir a buscar a otro profesor, puedes ir a buscar, a lo mejor te llama la atención la música, busca a alguien dentro de la música, a lo mejor te llama la gastronomía, busca a alguien dentro de la gastronomía. Te puedo asegurar que los profesionistas lo que quieren es compartir sus conocimientos, a veces no a través de una cámara, como me ha pasado muchas veces, pero a veces es lo que comentaba antes, es ese ego por querer compartir, como querer dar esa información, no se quieren quedar con eso, por lo menos las personas que son conscientes y que han llegado a algo, normalmente siempre están dispuestos a compartir. Sí. Entonces, si no tienes excusas, si a lo mejor tu entorno no es el idóneo, busca a alguien que pueda darte ese cobijo o pueda mejorar ese contexto o esa realidad o pueda darte esa esperanza, ¿no? O ese aliento a lo mejor que ocupas en ese momento, ¿no? Y pues creo que la verdad es un tema muy extenso y del que podríamos hablar muchísimo más, pero se nos ha acabado el tiempo por pero vamos a seguir hablando. Pero vamos a seguir hablando. Sí. Nos vemos en el próximo Idea Studio. Díganos qué les pareció. Dejen sus comentarios para los que aunque vean lo la vean repetición. en repetición, sí. Ajá. O sea, déjenos sus comentarios, preguntas, Sí. o los temas que les gustaría como que abordáramos. Uh-huh. Suscríbanse al canal de YouTube. Aquí tienen el link arriba. Suscríbanse para que vean todos los Idea Studios, todos los Idea 1, todos los videos que vamos a estar subiendo ahí.
y pues nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Nos vemos, sigan haciendo locuras.